Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Familia, feliz y bendecido jueves 27 de mayo. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 10, versículo 46 al 52 del evangelista San Marcos. Llegaron a Jericó y un día que Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, que te llama». Él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Rabuni, quiero ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, vamos a hacernos dos preguntas con base en este texto que leímos y nos habla de el ciego Bartimeo. Primero, ¿quién era Bartimeo? Y segundo, ¿qué hace Bartimeo? ¿Quién era Bartimeo? Un ciego, es decir, alguien que no tenía luz, alguien que no podía ver, alguien que vivía en oscuridad. Hoy hay mucha gente también que vive ciega en la vida. Hay mucha gente que no puede ver en la vida. Hay mucha gente que vive en oscuridad. Y como viven en oscuridad, entonces se equivocan. Y como viven en oscuridad, tropiezan en la vida. Y como viven en la oscuridad, fracasan en la vida. Y el que vive en oscuridad y tropieza en la vida, sufre. Y no solamente sufre él, sino que hace sufrir a los demás. Pero segundo, Bartimeo, dice el texto, que era mendigo. ¿Y qué es un mendigo? ¿O quién es un mendigo? El que vive dependiente, vive esclavo. Hoy también hay mucha gente que vive esclava, dependiente de la droga, de los vicios, del alcohol, de la pornografía, de los placeres humanos, de las pasiones humanas, de los bienes materiales, de los ídolos, de los afectos humanos. ¿Qué te esclaviza? Uno no puede ser esclavo de nada ni de nadie. ¿Quién era Bartimeo? Alguien que estaba al borde del camino. Dice Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, Bartimeo, como no camina y no avanza, no vive, no crece. Hoy hay mucha gente también, así como Bartimeo, que no quieren avanzar, no quieren caminar, por eso no crecen. Y uno escucha mucho esta expresión: así soy y así me quedo. No, uno tiene que avanzar, uno tiene que mejorar, uno tiene que crecer, uno tiene que cambiar. Uno no se puede quedar siendo el mismo, uno tiene que avanzar espiritualmente. Segundo, ¿qué hace Bartimeo? Primero, escucha. Escuchar es la actitud del discípulo. Si queremos conocer, aprender de Jesús, comprender al Señor, crecer con el Señor, tenemos que escucharlo.
que el trabajo, que la familia, que el descanso, que el deporte, que los amigos, que la televisión, que el internet, que los juegos no te quiten espacio, no te roben espacio para escuchar al Señor, para escuchar a Jesús. ¿Qué más hace Bartimeo? Grita. Bartimeo grita. Hay un refrán que se dice mucho en Colombia: el que no llora no mama. Es decir, Bartimeo pide ayuda. Hay mucha gente hoy que no crece tan bien, no avanza en la vida porque no piden ayuda. El que pide ayuda no es menos. Tenemos un Dios generoso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios bondadoso, tenemos un Dios poderoso, misericordioso, dadivoso, al que podemos pedirle. No te dé miedo pedir ayuda, no te dé miedo pedir, suplicar a Dios. Pero hay como un obstáculo. Dice aquí el texto que él estaba buscando a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente, dice aquí el texto, que lo increpaba para que se callara. Cállate, yo creo que le decían, cállate, cállate. O sea, hay un obstáculo aquí, la gente. Pero él no se detiene con ese obstáculo, no les hace caso a las personas. Grita más fuerte, grita más duro. Si les hubiera hecho caso, se hubiera quedado ciego. Tu fe no depende de las personas. Nuestra fe no depende de las personas. La fe no depende de las personas. Que nuestra fe no dependa de los demás. En la fe no tenemos por qué hacerle caso a las personas. Con nuestra fe no tenemos por qué buscar agradarle a las personas. No vivamos la fe para buscar agradarle a las personas. Muchas veces tendremos que agradarles a las personas o hacerles caso si están dentro de la voluntad de Dios. Pero nuestra fe depende de Dios. Buscamos con la fe es hacer la voluntad de Dios. Que tu fe, que mi fe, que nuestra fe no dependa de los demás. Dice el texto que Bartimeo soltó el manto. ¿Qué significa soltar el manto? Renunció. Porque el manto era como el tesoro para este mendigo. ¿Con qué se tapaba para dormir? Con el manto. Cuando hacía frío, ¿cuál era su abrigo? El manto. Cuando se bañaba, ¿con qué se secaba? El manto. ¿Qué era lo que colocaba de mesa para que le tiraran las monedas? Para trabajar. El manto. O sea, el manto le servía para trabajar, para descansar, le servía de abrigo, de ropa, de todo. Y él soltó el manto. Significa que se sanó. ¿Qué tienes que soltar para crecer espiritualmente? ¿A qué tienes que renunciar para crecer espiritualmente? No te dé miedo soltar aquellas seguridades, aquellos apegos, aquellos afectos que te están haciendo daño y que no te dejan crecer espiritualmente. Renunciar, soltar aquellas cosas que no nos dejan avanzar espiritualmente es la oportunidad para la sanación y para crecer en la fe y para entregarnos en las manos de Dios. Pero además dice el texto hermosamente que Bartimeo saltó. ¿Qué significa esto? Confianza. Imagínate el salto de un ciego que salte, ¿cierto? No sabe dónde va a caber. O sea, significa que Bartimeo confió, dio el paso. Hay pasos que requieren eso, saltar. Hay pasos que requieren confianza. Hay decisiones que requieren para tomarlas confianza. Hay mucha gente que no ha dado el paso. Hay mucha gente que no ha tomado decisiones porque les falta confianza. Confía, da el paso. Si has colocado las decisiones, el paso que tienes que dar en las manos de Dios,
si has colocado en remojo de oración ese paso, esas decisiones que tienes que dar, si has pedido el discernimiento al Espíritu Santo para ese paso que tienes que dar, para esa decisión que tienes que tomar, da el paso, confía, porque Jesús no te va a dejar caer. Y si te caes, no importa, porque Jesús no va a permitir que te golpees, porque Jesús te va a proteger. Familia querida, feliz y bendecido jueves. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un abrazo.